En los últimos años, el problema de la deuda ha comenzado a copar cada vez más titulares. Ahora, con la subida de tipos de interés que han llevado a cabo los principales bancos centrales del mundo, la preocupación por los elevados y crecientes niveles de deuda se ha disparado a lo largo y ancho de todo el mundo. No importa si hablamos de España, Italia, Reino Unido, Japón o China, el problema de la deuda ahora suele estar casi siempre sobre la mesa. Estados Unidos es un buen ejemplo. La deuda pública del gobierno federal se ha disparado. Desde el año 2000 se ha multiplicado por más de 5 y tan solo desde 2019 se ha incrementado mucho, ojo, en 9 billones de dólares. Esto, para que os hagáis una idea, supone que, por sí mismo, el incremento de la deuda norteamericana en tan solo los últimos 3 años ha sido equivalente a 2 veces el PIB de Japón, la tercera mayor economía del mundo, o casi 7 veces todo el PIB de un país como España. Esto ha hecho que la deuda del gobierno federal en manos del público haya pasado del entorno al 30% del PIB en el año 2000 a casi el 100% hoy en día. Claro que, como ya hemos dicho, el problema no es ni mucho menos exclusivo de la potencia norteamericana. Al otro lado del mundo, China también empieza a tener serias preocupaciones con la deuda. Aunque en este caso hablamos no solo del gobierno central, sino también y sobre todo de los gobiernos locales y las empresas públicas. Y como hablamos de las dos mayores economías del mundo, eso ha hecho que aquí, en Si lo hubiera sabido, nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿En qué situación se encuentran realmente China y Estados Unidos en términos de deuda? ¿Quién está mejor y quién está peor? ¿Qué consecuencias puede tener este creciente atracón de deudas? Pues bien, formuladas las preguntas, si os parece, busquemos ahora todas las respuestas. Vamos con ello. En 2022, el PIB global fue de aproximadamente 101 billones de dólares. Pues bien, conjuntamente China y Estados Unidos, pese a representar aproximadamente una quinta parte de la población mundial, fueron responsables de más del 40% de la economía global. Y eso no es todo. Conjuntamente acaparan más del 50% de toda la deuda mundial emitida en la economía real. Precisamente por eso estos dos países son tan importantes en el tema que nos ocupa. Lo que ocurra con ellos condicionará en buena medida lo que pase en el resto del mundo. Por tanto, la primera pregunta es: ¿cuál es la situación exacta de estas dos grandes potencias? Pues bien, la podéis ver reflejada en el siguiente gráfico. Como todos sabéis, en las últimas décadas China ha experimentado un gran despegue económico. Sin embargo, en los últimos años el país también ha acumulado muchísima deuda, hasta el punto de haber superado a Estados Unidos. Como podéis ver, la deuda total de la economía real china es, en términos de PIB, ya superior a la de Estados Unidos, lo cual puede ser un problema si tenemos en cuenta que China es un país más pobre y, por tanto, con mucho menos margen. Y sin embargo, la tendencia china parece imparable, lo que nos conduce directamente a la siguiente pregunta: ¿de dónde procede toda esa deuda? Es decir, ¿cómo se distribuye? Pues veréis, en China tenemos un gran protagonista: las empresas públicas, incluyendo las sociedades creadas por los gobiernos locales para impulsar sus proyectos. Esto hace que el sector corporativo chino esté, en líneas generales, muchísimo más endeudado que el de Estados Unidos. Hablamos de una diferencia muy importante. La deuda corporativa de China es, en términos de PIB, más del doble que la de las empresas norteamericanas. Ojo con esto, porque supone que la parte más productiva de la economía china y su motor de crecimiento en los últimos años está muy apalancada. ¿Y qué supone esto? Pues que, por un lado, las empresas chinas tendrán que dedicar más recursos al pago de intereses y la devolución de la deuda. Y por otro, que el margen para absorber más crédito es mucho más reducido. Esto, a la larga, es algo que puede limitar la capacidad de inversión tanto de las empresas privadas como de los gobiernos locales, que utilizan empresas públicas para impulsar todo tipo de infraestructuras y proyectos. Por su parte, en Estados Unidos, el gran problema de deuda está sobre todo en la creciente deuda del gobierno federal, que, como podéis ver, está creciendo como la espuma. Conclusión: Estados Unidos tiene un problema con los desequilibrios fiscales del gobierno federal, pero no con el apalancamiento
apalancamiento del sector privado. Ni las familias ni las empresas tienen niveles de deuda excesivamente altos. Esto, por un lado, nos dice que el margen de Estados Unidos para impulsar la inversión productiva puede ser mayor. Por otro lado, el gobierno puede llegar a tener problemas para apoyar la economía y puede incluso que se vea obligado a subir los impuestos en el futuro. Por su parte, el caso de China es totalmente diferente. Desde la crisis del 2008, el gigante asiático ha crecido apoyándose en grandes inversiones lideradas por el sector público. Ahora, esa estrategia podría estar agotada. China necesitará nuevos enfoques económicos y políticos para apuntalar su economía si quiere mantener tasas de crecimiento elevadas. Creo que es un apunte que debemos tener muy en cuenta a la hora de calibrar el estado de una y otra economía, y sobre el estado y la capacidad de los tejidos productivos de ambos países. Dicho lo cual, la pregunta es para ti. ¿Logrará China encontrar ese nuevo enfoque de crecimiento del que hemos hablado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Si lo hubieras sabido, si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.